¿Sabías que puedes crear tu propio asistente de inteligencia artificial dentro de Microsoft 365 sin escribir una sola línea de código? Y que también puedes construir agentes más avanzados capaces de ejecutar flujos complejos, integrarse con tus sistemas y trabajar incluso fuera del entorno Microsoft. En este vídeo vamos a descubrir qué son los agentes de Copilot Studio, por qué están transformando la forma en que trabajamos y cómo puedes empezar a construir el tuyo paso a paso. Veremos los dos tipos de agentes que puedes crear, declarativos y personalizados, y haremos un recorrido completo por todos sus componentes clave, desde los más básicos hasta los más potentes. Si alguna vez has pensado, ¿cómo puedo hacer que Copilot entienda mi negocio? Este vídeo es para ti. Un agente de Copilot Studio es mucho más que un chatbot. Es un asistente inteligente diseñado para entender el contexto de tu organización, acceder a tus datos y ayudarte a resolver tareas reales dentro de las herramientas que ya usas cada día. Puedes pensar en él como un copilot especializado, uno que no solo responde preguntas, sino que también actúa. Puede consultar una base de datos, generar un informe, enviar un correo, crear un registro, todo desde una conversación en lenguaje natural. Y lo mejor, puedes crearlo tú, sin necesidad de programar, o si lo necesitas, con todo el poder de la personalización avanzada. Los agentes de Copilot Studio están transformando la forma en que trabajamos porque permiten que la inteligencia artificial se adapte a tu negocio, en lugar de que tú tengas que adaptarte a la IA. En Copilot Studio puedes crear dos tipos de agentes. Ambos se construyen sobre la misma base: inteligencia artificial, lenguaje natural y acceso a tus datos empresariales. Pero cada uno está pensado para un nivel distinto de complejidad. Agentes declarativos. Son los más accesibles, no requieren código y se configuran de forma visual. Están pensados para usuarios maker, personas que conocen el negocio y quieren resolver un problema concreto, sin necesidad de ser desarrolladores. Puedes definir su propósito, añadir conocimiento y configurar acciones. En minutos tienes un agente funcional, seguro y alineado con los permisos de tu organización. Agentes personalizados son la opción avanzada. Permiten crear flujos complejos, lógica condicional, integración con API, múltiples temas de conversación y despliegue en canales externos como páginas web o aplicaciones móviles. Están pensados para escenarios más sofisticados, donde necesitas control total sobre el comportamiento del agente. Ahora que ya sabes qué es un agente y qué tipos puedes crear, vamos a entrar en la parte más importante de este vídeo: entender de qué está hecho un agente. Porque un agente no es una caja negra. Está formado por componentes configurables y cada uno de ellos define cómo se comporta, qué sabe, qué puede hacer y hasta dónde puede llegar. En las siguientes escenas vamos a recorrer todos los componentes que puede tener un agente en Copilot Studio. Empezaremos por los que están disponibles en ambos tipos de agentes y después veremos los que son exclusivos de los agentes personalizados, pensados para escenarios más complejos. En cada caso te explicaré qué es ese componente, para qué sirve y qué valor aporta. Y si hay diferencias entre declarativo y personalizado, te las mostraré con claridad. Así que si quieres entender cómo se construye un agente desde dentro, este es el momento. Empezamos por el primer componente, el objetivo del agente. Todo agente comienza con una misión, una frase clara que define qué problema va a resolver y para quién. Este objetivo no es decorativo, es el punto de partida que guía todo lo demás. Las instrucciones, el conocimiento, las acciones, incluso el tono de la respuesta. Por ejemplo, asistir a empleados con dudas frecuentes de soporte técnico, ayudar al equipo de ventas a consultar información de producto, guiar a nuevos empleados durante su proceso de onboarding,
Este propósito se define al crear el agente en Copilot Studio y sirve como base para todas las decisiones posteriores. ¿Qué valor aporta? El objetivo del agente alinea su comportamiento con una necesidad real. Permite mantener el foco y evitar respuestas fuera de contexto. Ayuda a los usuarios a entender para qué sirve ese agente y cuándo usarlo. Si el propósito está bien definido, el agente será útil. Si está mal definido, el agente será confuso, disperso o poco relevante. ¿Dónde se configura? En Copilot Studio, el objetivo se establece en el primer paso de creación del agente. Es una frase breve pero estratégica y puede modificarse más adelante si el enfoque del agente evoluciona. Está disponible en ambos tipos de agente. Tanto los agentes declarativos como los personalizados comienzan por definir su propósito. Es un componente esencial en cualquier tipo de agente. Hablemos ahora del siguiente componente: las instrucciones generales, también conocidas como el prompt del sistema. Si el objetivo define qué hace un agente, las instrucciones generales definen cómo lo hace. Este componente es el que moldea la personalidad del agente, su tono, su estilo, su forma de expresarse y de actuar. Debe hablar de forma formal o cercana. Debe pedir confirmación antes de ejecutar una acción. Debe evitar ciertos temas o redirigir al usuario si no tiene la respuesta. Todo eso se define aquí, en el prompt del sistema. ¿Qué valor aporta? Las instrucciones generales aseguran que el agente se comporte de forma coherente en todos los canales. Permiten adaptar su estilo a la cultura de tu organización. Ayudan a mantener el foco y evitar respuestas fuera de contexto. Y sobre todo, hacen que el agente sea útil y confiable para quien lo usa. Por ejemplo, en un agente de soporte técnico podrías definir: saluda cordialmente, pregunta por el problema y si no encuentra solución, ofrece crear un ticket. ¿Dónde se configura? En Copilot Studio, las instrucciones generales se redactan en un campo específico durante la creación del agente. Puedes escribirlas en lenguaje natural, como si le explicara a una persona cómo debe comportarse. Y lo mejor, puedes editarlas en cualquier momento para ajustar el comportamiento del agente según evolucione su uso. Está disponible en ambos tipos de agente. Tanto los agentes declarativos como los personalizados utilizan instrucciones generales. Es un componente esencial y compartido. La diferencia es que en los agentes personalizados, además, puedes dividir el comportamiento en temas o ramas, pero eso lo veremos más adelante. Hablemos ahora del siguiente componente: el conocimiento. Porque un agente no solo responde, también necesita saber. El conocimiento es lo que permite que la gente entienda el contexto de tu organización, acceda a información relevante y responda con precisión. Puedes pensar en él como su biblioteca interna: documentos, páginas, bases de datos, todo lo que le das para que pueda ayudarte mejor. ¿Qué valor aporta? El conocimiento transforma a la gente en un verdadero experto en tu negocio. Le permite responder con información actualizada y específica, evitar respuestas genéricas o inventadas, adaptarse a distintos departamentos, procesos o normativas. Por ejemplo, si le conectas la base de datos de oportunidades de venta, podrás responder cuántos presupuestos están en curso para tal cliente. O si le das acceso a los manuales de soporte técnico, podrás explicar cómo resolver un problema sin necesidad de escalarlo. ¿Qué fuentes se pueden conectar? Puedes añadir documentos internos, Word, PDF, Excel o PowerPoint, páginas de SharePoint o wikis corporativos, bases de datos estructuradas, Dataverse, SQL, etc., conectores personalizados para acceder a sistemas propios o fuentes no estándar. ¿Dónde se configura? En Copilot Studio puedes añadir conocimiento desde el panel de configuración del agente. Solo tienes que seleccionar los archivos o fuentes que quieres que el agente utilice.
También puedes actualizar o eliminar fuentes en cualquier momento. Está disponible en ambos tipos de agentes. Tanto los agentes declarativos como los personalizados pueden tener conocimiento conectado. Ambos pueden utilizar conectores personalizados para acceder a fuentes específicas de la organización. La diferencia está en el alcance. En los agentes declarativos el número de fuentes disponibles es más limitado, aunque suficiente para muchos escenarios comunes. En los agentes personalizados, el catálogo de conectores y fuentes compatibles es mucho más amplio, lo que permite integrar sistemas más complejos o específicos. Hablemos ahora del siguiente componente, las acciones, también conocidas como conectores, porque un agente no solo responde, también puede actuar. Las acciones permiten que el agente ejecute tareas reales dentro de tu sistema, como crear un registro, enviar un correo, actualizar una tabla o programar una reunión. Es lo que convierte al agente en un copiloto operativo, capaz de ayudarte no solo con información, sino con resultados. ¿Qué valor aporta? Las acciones permiten que el agente automatice tareas repetitivas, reduzca errores manuales, ahorre tiempo en procesos operativos y se integre directamente en el flujo de trabajo del usuario. Por ejemplo, puedes pedirle: registra una nueva solicitud en la lista de incidencia, envía un correo de seguimiento al cliente, añade esta oportunidad en el CRM, y el agente lo hará, usando los conectores disponibles. ¿Cómo se configura? Las acciones se configuran en Copilot Studio mediante conectores de Power Platform, exactamente los mismos que se utilizan en Power Automate. Cuando creas un agente, puedes buscar un conector, por ejemplo Excel, y verás todas las acciones disponibles. Añadir una fila, leer una tabla, actualizar una celda, etc. Lo que estás viendo ahí es el catálogo completo de acciones que el agente puede ejecutar, igual que si estuvieras creando un flujo en Power Automate. Solo tienes que seleccionar la acción que necesitas, definir los parámetros y listo. El agente sabrá cuándo usarla según lo que le pida el usuario. Está disponible en ambos tipos de agentes. Tanto los agentes declarativos como los personalizados pueden ejecutar acciones mediante conectores. La diferencia está en la capacidad de orquestación. Los agentes declarativos solo pueden ejecutar acciones individuales. Una tarea concreta, como crear un ítem o enviar un correo. Los agentes personalizados pueden ir más allá, pero eso ya no son acciones sueltas. Son flujos de agentes que permiten encadenar múltiples pasos con lógica condicional, validaciones y ramificaciones. En esta escena nos centramos en las acciones individuales. Más adelante, cuando hablemos de los componentes exclusivos de los agentes personalizados, veremos cómo funcionan los flujos de agentes. Hablemos ahora del siguiente componente, los prompts personalizados. Hasta ahora hemos visto cómo definir el comportamiento general del agente. Pero, ¿qué pasa si necesitas que el agente haga algo muy concreto, con una lógica o un formato específico? Ahí es donde entran los prompts personalizados, pequeñas instrucciones especializadas que puedes añadir para tareas concretas. ¿Qué valor aportan? Los prompts personalizados permiten controlar con precisión cómo responde el agente en situaciones específicas. Definir formatos de salida concretos, por ejemplo, tablas, listas, resúmenes ejecutivos, y aplicar instrucciones detalladas para tareas repetitivas o sensibles. Por ejemplo, puedes crear un prompt que diga: resume este texto en una tabla con 3 columnas, tema, impacto y recomendación. Pongamos otro ejemplo más avanzado. Análisis de un informe financiero. Imagina que quieres que el agente analice un informe trimestral en PDF y devuelva un resumen ejecutivo con foco en riesgo financiero. Desde Copilot Studio puedes crear un prompt personalizado con estas características. Modelo GPT-4 o el modelo de Azure OpenAI que prefieras.
instrucción exacta. Analiza este informe financiero. Extrae los principales riesgos identificados, su impacto potencial y las recomendaciones asociadas. Devuelve el resultado en una tabla con 3 columnas. Riesgo, impacto, recomendación. Usa un lenguaje claro, profesional y orientado a la toma de decisiones. Entrada esperada. Texto extraído de un documento PDF. Este tipo de prompt se comporta casi como si estuvieras trabajando directamente contra la API del modelo, pero sin necesidad de escribir código. ¿Cómo se configura? Desde Copilot Studio puedes crear un prompt personalizado indicando qué modelo quieres usar. GPT-4, GPT-3.5, Azure, OpenAI, etc. ¿Qué entradas necesita? Texto, imagen, número, etc. ¿Y qué instrucciones debe seguir? Puedes probarlo en tiempo real antes de activarlo. Una vez creado, ese prompt queda disponible como una capacidad más del agente. Está disponible en ambos tipos de agentes. Tanto los agentes declarativos como los personalizados pueden tener prompt personalizado. La diferencia está en cómo se combinan con otros componentes. En los agentes personalizados, puedes integrarlos dentro de flujos más complejos o activarlos desde temas específicos. En los declarativos se usan como instrucciones independientes, pero igualmente potentes. Hablemos ahora del siguiente componente. Los servidores MCP. MCP significa Model Context Protocol y representa el futuro de cómo los agentes de IA se conectan con los sistemas empresariales. Hasta ahora, cuando querías que un agente interactuara con un sistema como Outlook, Power BI o Dynamics, tenías que configurar manualmente cada acción, leer, escribir, actualizar, etc. Con los servidores MCP, eso cambia por completo. ¿Qué valor aportan? Cada servidor MCP actúa como un intérprete universal entre un sistema y cualquier agente de IA. En lugar de que el creador del agente tenga que configurar cómo interactuar con cada sistema, es el sistema el que se adapta a un protocolo común. Esto significa que cualquier desarrollador puede crear un servidor MCP para su sistema y ese servidor será compatible con cualquier agente. Copilot, ChatGPT, Claude, Gemini. El agente no necesita saber cómo funciona el sistema por dentro. Solo necesita conectarse al MCP. Y una vez conectado, hereda automáticamente todas las capacidades que ese sistema expone. Por ejemplo, si conectas el MCP de Outlook, el agente podrá leer y enviar correos, buscar mensajes por remitente o asunto, o marcar correos como importantes. Y todo sin que tú tengas que configurar cada acción una por una. Solo tienes que establecer la conexión y el agente ya sabe qué puede hacer. ¿Cómo se configura? Desde Copilot Studio puedes vincular un servidor MCP disponible en tu entorno. Una vez conectado, el agente hereda automáticamente todas las funciones que el servidor ofrece. No necesitas definirlas manualmente. El agente las interpreta y las pone a disposición del usuario. Está disponible en ambos tipos de agentes. Tanto los agentes declarativos como los personalizados pueden usar servidores MCP. Entramos ahora en los componentes exclusivos de los agentes personalizados. Y el primero de ellos es uno de los más potentes, los flujos de agentes. Hasta ahora hemos visto que los agentes pueden ejecutar acciones individuales, como crear un ítem en SharePoint o enviar un correo. Pero ¿qué pasa si necesitas que el agente realice un proceso completo con varios pasos, condiciones, validaciones y decisiones intermedias? Ahí es donde entran los flujos de agente. ¿Qué son los flujos de agente? Un flujo de agente es una automatización completa, construida con Power Automate que el agente puede ejecutar como respuesta a una petición del usuario. Es decir, no hablamos de una acción aislada, sino de una secuencia de pasos que pueden incluir
validaciones, consulta a múltiples sistemas, cálculos intermedios, condiciones y bifurcaciones, y una respuesta final personalizada. Por ejemplo, podrías crear un flujo que reciba una solicitud de reembolso, valide que los datos estén completos, consulte el sistema de contabilidad para verificar el presupuesto, cree un registro en SAP y envíe un correo de confirmación al solicitante. Todo eso en una sola interacción con el agente. ¿Cómo se configura? Desde Copilot Studio en modo personalizado puedes diseñar flujos de agente con la misma lógica visual que Power Automate. Definirás qué datos necesita el flujo, por ejemplo, importe, centro de coste, justificante, qué pasos debe ejecutar y qué respuesta debe devolver al usuario al finalizar. El agente detectará automáticamente cuándo debe lanzar ese flujo, según la intención del usuario. No está disponible en agentes declarativos. Los agentes declarativos solo pueden ejecutar acciones individuales. Los flujos de agentes son exclusivos de los agentes personalizados. Seguimos con los componentes exclusivos de los agentes personalizados, y este es especialmente útil cuando trabajas con agentes especializados en distintos temas. La capacidad multiagente. La idea es simple pero poderosa. Un agente puede invocar a otro agente durante una conversación y colaborar con él para resolver una petición compleja. ¿Qué valor aporta? Esta capacidad permite dividir el conocimiento y las funciones entre agentes más simples y especializados, reutilizar agentes existentes sin duplicar lógica o contenido, escalar la arquitectura de agentes sin perder control ni claridad y ofrecer una experiencia más modular y mantenible. Por ejemplo, imagina que tienes un agente de recursos humanos que responde sobre vacaciones, beneficios y políticas internas, y otro agente de finanzas que gestiona presupuestos, informes y gastos. Si un usuario pregunta ¿cuántos días de vacaciones me quedan y cuánto presupuesto tengo disponible para formación?, el agente principal puede responder parcialmente y delegar la parte financiera al agente de finanzas, combinando ambas respuestas en una sola interacción fluida. ¿Cómo se configura? Desde Copilot Studio en modo personalizado puedes definir qué agentes puede invocar otro agente y en qué contexto. El agente principal mantiene el control de la conversación, pero puede pasar parte del contexto al agente secundario, recibir su respuesta y continuar el diálogo. Esto permite construir arquitectura más limpia, donde cada agente se enfoca en su dominio, pero todos colaboran cuando es necesario. No está disponible en agentes declarativos. La capacidad multiagente es exclusiva de los agentes personalizados. Seguimos con los componentes exclusivos de los agentes personalizados. Y esta es clave cuando el agente necesita cubrir múltiples áreas o tipos de interacción. Los temas. Un tema es una rama de conversación especializada dentro del agente. Permite dividir su comportamiento en bloques lógicos, cada uno con sus propias instrucciones, frases clave y respuestas esperadas. ¿Qué valor aporta? Los temas permiten organizar el comportamiento del agente por áreas o funciones, mantener instrucciones claras y específicas para cada tipo de consulta, evitar que un solo bloque de instrucciones se vuelva inmanejable y mejorar la precisión de las respuestas, ya que cada tema se activa solo cuando corresponde. Por ejemplo, en un agente de recursos humanos podrías tener un tema para vacaciones y permisos, otro para nómina y beneficios y otro para procesos de incorporación. Cada uno con su propio conjunto de frases clave, instrucciones y lógica de respuesta. ¿Cómo se configuran? Desde Copilot Studio en modo personalizado puedes crear tantos temas como necesites. Para cada tema defines un nombre, un conjunto de frases que lo activan y las instrucciones específicas que debe seguir el agente cuando ese tema esté activo. Esto permite que el agente se comporte de forma diferente según el contexto,
sin mezclar respuestas ni perder foco. No está disponible en agentes declarativos. Los agentes declarativos solo tienen un único bloque de instrucciones generales. No pueden dividir su comportamiento en temas o ramas. Cuando un agente empieza a usarse en producción, una de las preguntas más importantes es: ¿está funcionando como esperábamos? Para responder a eso, los agentes personalizados ofrecen herramientas avanzadas de análisis y depuración. ¿Qué valor aporta? El análisis de actividad permite ver qué preguntas hacen los usuarios, revisar cómo responde el agente, detectar errores o respuestas incorrectas, identificar patrones de uso y oportunidades de mejora y ajustar el comportamiento del agente con datos reales. Por ejemplo, puedes ver si un flujo se ejecutó correctamente, si una acción falló por falta de permiso o si el agente no entendió una intención. ¿Cómo se configura? Desde Copilot Studio, en modo personalizado, puedes acceder al historial de conversaciones, revisar logs de ejecución y ver métricas detalladas por flujo, por acción o por tema. Esto te permite depurar errores paso a paso, afinar instrucciones o prompts personalizados y tomar decisiones informadas sobre cómo mejorar el agente. No está disponible en ambos tipos de agente. Esta capacidad de análisis detallado y trazabilidad solo está disponible en los agentes personalizados. Los agentes declarativos ofrecen métricas básicas como número de usos o usuarios activos, pero no permiten inspeccionar conversaciones ni ver qué ocurrió dentro de una ejecución. Cuando hablamos de agentes que acceden a datos empresariales y ejecutan acciones, la seguridad no es opcional, es fundamental. Por eso, tanto los agentes declarativos como los personalizados heredan la infraestructura de seguridad de Microsoft 365. Esto significa que el agente solo puede acceder a la información que el usuario que lo invoca tiene permiso para ver. ¿Qué garantiza esta seguridad? El agente respeta los permisos del usuario en todo momento. No puede acceder a documentos, correos o datos a los que el usuario no tenga acceso. Y todas las acciones que ejecuta se realizan en nombre del usuario o con una identidad de aplicación autorizada. Esto aplica tanto si el agente consulta un archivo en SharePoint como si ejecuta una acción en Dataverse o envía un correo. ¿Qué diferencias hay entre agentes declarativos y personalizados? En los agentes declarativos, esta seguridad está completamente gestionada por la plataforma. No se puede modificar ni desactivar. Todo ocurre dentro del entorno Microsoft 365, con autenticación integrada y cumplimiento automático. En los agentes personalizados también se hereda esta seguridad por defecto. Pero además tienes más flexibilidad. Puedes configurar el agente para que funcione fuera del entorno autenticado, por ejemplo, en una web pública o una app móvil. En ese caso, tú decides qué datos están disponibles, qué identidad usa el agente y cómo se gestiona la autenticación del usuario final. Esto permite crear agentes orientados a clientes o externos, pero también implica que tú eres responsable de garantizar el cumplimiento normativo y la protección de datos. Ya sabes qué puede hacer tu agente, cómo se comporta, qué sabe y qué acciones puede ejecutar. Pero ahora vienen las preguntas clave. ¿Dónde va a vivir tu agente? ¿Dónde lo van a encontrar tus usuarios? ¿En qué herramienta va a estar disponible? Porque un agente no sirve de mucho si nadie lo usa. Y para que lo usen, tiene que estar donde están tus usuarios. En Copilot Chat, en Word, en PowerPoint o incluso en una web pública o una app móvil. En esta escena vamos a ver los canales de distribución de un agente de Copilot Studio. Y como en todo lo que hemos visto hasta ahora, hay diferencias importantes entre los agentes declarativos y los personalizados. ¿Dónde puede vivir un agente declarativo? El canal principal y más potente para los agentes declarativos es Copilot Chat.
Desde ahí, los usuarios pueden invocar al agente directamente, escribirle en lenguaje natural y obtener respuestas o acciones en tiempo real. Copilot Chat es el centro de interacción conversacional de Microsoft 365 y es donde los agentes declarativos brillan con más fuerza. Además de Copilot Chat, los agentes declarativos también pueden integrarse en Word y PowerPoint, donde aparecen como copilotos especializados en el panel lateral, Teams como una app interna para tu organización o SharePoint, insertado en páginas como asistentes contextuales. Pero hay una limitación importante. Los agentes declarativos no pueden salir del entorno Microsoft 365. No pueden vivir en una web pública, ni en una app móvil, ni en canales externos como WhatsApp o Telegram. Para eso necesitas un agente personalizado. Y con los agentes personalizados se abre un mundo de posibilidades. Además de todos los canales anteriores, los agentes personalizados pueden integrarse en sitios web públicos, por ejemplo, un chatbot en la web de tu empresa, incluirse en aplicaciones móviles o de escritorio, conectarse a canales de mensajería externos como Telegram, Facebook Messenger o cualquier otro compatible con Azure Bot Framework, insertarse en Power Apps como un componente conversacional y usarse en portales de clientes o proveedores con autenticación personalizada. Esto convierte a los agentes personalizados en una opción ideal para escenarios externos, multicanal o de atención al cliente. Así que si tu agente está pensado para uso interno dentro de Microsoft 365 y quieres que esté disponible en Copilot Chat, Word o PowerPoint, un agente declarativo puede ser más que suficiente. Pero si quieres que tu agente llegue más allá, a clientes, proveedores o usuarios externos, entonces necesitas un agente personalizado.